Hola mis estimados y bienvenidos de nuevo al curso de grupos religiosos. Hoy estamos entrando en la clase verdadera número 7. Estamos en esta ocasión estudiando el Islam. Yo creo que ese estudio es sumamente importante y por eso vamos a estudiar el Islam sobre esta lección y también la próxima. El Islam es el grupo religioso que está creciendo más rápido que cualquier otro grupo. También si estás mirando a las noticias o escuchando radio, casi cada día hay información sobre esta religión. Y por eso es importante tomar tiempo de comprender las raíces y también ver unas creencias y prácticas básicas para que podamos por lo menos entender nuestro mundo actual y también tener mejor idea de cómo podemos interactuar y de tener diálogos con nuestros amigos y conocidos que tal vez son musulmanes. Bueno, una cosa para comenzar es recordar que en cuanto al Islam, no todos los musulmanes son árabes, ni tampoco todos los árabes son musulmanes, sino es una mezcla. De verdad, hay más musulmanes que viven afuera del Medio Oriente que viven dentro del Medio Oriente. Y también hay muchos otros grupos que viven dentro de la área que es Arabia o en áreas que son árabes, que son de otras religiones, incluyendo el cristianismo. Entonces, cuando pensamos en el Islam, tenemos que pensar más allá de solamente los árabes. También creo que hemos tocado eso en otra clase, pero en este momento el Islam constituye 30% de la población del mundo. Entonces, 1 en cada 3 personas esencialmente pertenece a ese grupo. Es bastante grande. Bueno, otras palabras importantes para estudiar antes de iniciamos una investigación de la historia. Primeramente son los nombres de la religión y de la persona. Y eso a veces causa poco de confusión. La palabra Islam es el nombre de la religión. Es una palabra árabe y vamos a estar hablando de ese idioma por toda esta lección. Y todas las palabras raras que vas a ver en las diapositivas son del árabe. Bueno, la palabra Islam tiene raíces con otras palabras semejantes como salam o salim, que significa paz, y salvo o sano. Entonces, cuando hablamos de la religión, vamos a llamar esta religión el Islam. Pero cuando hablamos de las personas que practican el Islam, ellos se llaman musulmanes o un musulmán. Entonces, la palabra musulmán significa sometido. Es la idea que uno es sometido a Alá o a Dios. Quiero mencionar también, en línea hay muchos recursos, como sabes, pero uno en particular que te puede servir bien es Web Islam. Y eso es de perspectiva de los musulmanes y van a darle mucha información acerca de su propia religión. Como siempre, queremos empezar con una breve historia del Islam. Vamos a enfocarnos en lo que hoy en día es Arabia Saudita, en el Medio Oriente, en que específicamente vamos a mirar a 2 ciudades principales, la ciudad de la Meca y también Medina. En el año 570 después de Cristo, Muhammad nace en la Meca, en Arabia Saudita. Primeramente, quiero decir lo siguiente. Todas las fechas que vamos a ver en esta lección son después de Cristo. Entonces, los eventos de la vida de Muhammad y el inicio de esta religión ocurrieron después de la vida de Jesús. Bueno, otra cosa importante, vamos a mirar a esa persona, Muhammad. Muhammad está al centro de esta religión. Él fue el profeta, de acuerdo con las creencias de los musulmanes, que él fue el profeta que recibió revelaciones de Dios y que él se comunicó la revelación final de Dios en lo que se llama el Corán. Y vamos a estudiar más acerca del Corán ahorita en este estudio. Otro puntito importante es cómo se escribe el nombre del profeta. Frecuentemente se ve ambos Muhammad, como se escribe primero aquí en esta diapositiva, o también a veces se ve Mahoma. Se habla de la misma persona. Entonces van a ver ambas formas de escribir su nombre. Bueno, también
hablando de cómo se escribe, siempre hay batallas en cómo se cambia de un idioma al otro los nombres. También el término para Dios, la palabra Alá en árabe es Dios y se escribe a veces con una sola L y a veces con doble L, pero siempre se pronuncia como si fuera una sola L, so Alá en vez de allá. Hay que simplemente recordar eso. Ok, bueno, vamos a regresar a nuestro estudio. En el año 570 después de Cristo nació Muhammad, el profeta, en la Meca. Y aquí hay unas fotos de Meca en la actualidad. En el año 595, él se casó con Khadija, quien dio luz a la única descendiente de Muhammad. Es una hija llamada Fátima. Y ella va a ser importante más adelante cuando llegamos a los grupos de Islam actualmente. En el año 610 es realmente cuando todo inició en cuanto a la religión del Islam. En el año 610, en una cueva afuera de la ciudad de la Meca, el ángel Gabriel apareció a Muhammad y lo llamó mensajero de Alá y le reveló probablemente la Sura número 96. Ok, eso requiere un poco de explicación. Primeramente, Muhammad vivía en ese tiempo en la Meca. Y también mencionamos aquí que Gabriel es el mismo ángel que se encuentra, por ejemplo, en la Biblia. Y vamos a ver que hay muchos elementos que están en la Biblia que se encuentran también dentro de la religión del Islam y también dentro del Corán, incluyendo ángeles, incluyendo específicamente Gabriel. Y mencionó que aquí que fue revelado la Sura número 96. Vamos a estudiar más en profundidad las Suras en relación con el Corán. Y eso simplemente es un capítulo en el Corán. Aquí puede ver en la foto una imagen de la cueva actual. Otra foto es esa. Es la cueva de Hira, se llama, en la montaña de Jabal al-Nur. Y eso está muy pegado a Meca. Y es un lugar donde muchos musulmanes visitan anualmente para recordar los eventos de esta revelación a Muhammad. Y esa fue la primera revelación de varias. Entonces, desde este punto, sobre un periodo de 23 años, el ángel Gabriel visitaba con el profeta para revelar más información de Dios, de acuerdo con las enseñanzas islámicas. Bueno, después de recibir la revelación, el número de seguidores de Muhammad empezó a crecer. Fue poco a poco entre principalmente el grupo de la generación más joven. Y sobre tiempo ese grupo crecía y crecía. Y entre los años 616 y 619 también aumentó la oposición acerca de ese cambio en el poder, también en este grupo religioso que estaban siguiendo a Muhammad. Hay una evidencia de la oposición en una cita bíblica, pues cita del Corán, perdón, y en la Sura que es 111. Así se dice: parezcan las manos de Abu Lahab, perezca él, ni su hacienda ni sus adquisiciones le servirán de nada. Arderá en un fuego llameante, así como su mujer, la cargadora de leña, a su cuello una cuerda de fibras. Wow, son palabras fuertes. Y muchos estudiosos del Islam piensan que esa Sura se refiere a ese periodo de tiempo entre 616 a 19, cuando había más y más resistencia de la población de Meca en contra de Muhammad. Entonces, por esa razón, hay otros eventos que se ocurrieron en ese periodo. Uno es algo muy interesante. En el año 620, Muhammad experimenta una peregrinación a lo que se llama la mezquita lejana. Y de ahí al cielo. Entonces, supuestamente, él fue de Meca a la mezquita lejana y de ahí directamente
al cielo. Y eso fue llamado el viaje nocturno, porque todo eso ocurrió durante de una sola noche. Fue milagroso que él volaba de los diferentes lugares y llegó al cielo para recibir información directa de Dios. Y se encuentra información sobre ese viaje nocturno dentro del Corán en Asura número 17. Mira lo que dice. Gloria a quien hizo viajar a su siervo de noche, desde la mezquita sagrada, es decir, la mezquita que está en Meca, a la mezquita lejana, cuyos alrededores hemos bendecido, para mostrarle parte de nuestros signos. Él es quien todo lo oye, todo lo ve. Entonces, ¿dónde está esta mezquita lejana? En árabe se llama la Masjid al-Aqsa o la mezquita al-Aqsa. ¿Sabes dónde está ubicada? Bueno, aquí es una foto o una imagen por lo menos, y ahora tal vez reconoces, está en Jerusalén. Entonces vamos a ver que realmente hay tres lugares principales en el Islam más sagrados. El número 1 es Meca, número 2 es Medina y número 3 es esta parte de Jerusalén. Aquí en la mano derecha vas a ver en esta imagen la mezquita de no puedo pronunciarlo, Al-Aqsa. Pero también lo más conocido es la cúpula de la roca aquí también. Hay también otro par de fotos en que en la parte de arriba encontramos la mezquita de Aqsa y también abajo es la más famosa cúpula o doma de la roca. Otra vez regresando a nuestra historia, supuestamente otra vez Muhammad había viajado de noche de Meca y paró en Jerusalén. Y después de Jerusalén subió al cielo. Bueno, de acuerdo con tradición, y debajo de la cúpula de la roca se encuentra esa roca aquí grande. Y supuestamente ahí se puede ver una huella en la piedra donde supuestamente el profeta había subido al cielo. Entonces es un lugar sumamente santo para ellos, para recordar a ese viaje nocturno. Bueno, continuando en la historia, un par de años después, otra vez ambos los creyentes de Muhammad están creciendo y también la oposición continúa aumentando, al punto en que finalmente Muhammad con sus seguidores salieron de Meca a Medina. Y eso se llama la Hijra. Es la emigración de la Meca a Medina que marca el año 0 del calendario islámico. Entonces, el año 622 después de Cristo es equivalente al primer año de Hijra, se llama. Entonces, también si quisiera, puedes buscar en línea. Hay sitios donde puedes ver en qué año estamos ahora. Porque realmente no coincide exactamente con nuestro calendario gregoriano, porque el calendario islámico utiliza la luna, mientras que nosotros usamos el sol, y por eso hay diferencias en cuanto a días, etc. Vamos a ver que es poco difícil determinar en qué año estamos sin usar el Internet. Si quieres saber en qué año estás, puedes buscar en Internet. En el año 622 al 29 había varias batallas entre los musulmanes y los habitantes de la Meca. Él está todavía luchando para tomar o conquistar de cierta forma la Meca de nuevo. Y finalmente en el año 630 la Meca se somete al poder de Muhammad y el Islam. En ese momento Muhammad quita los ídolos del Kaaba. Bueno, en el periodo antes de la venida de Islam, esa área del mundo fue principalmente siguiendo una forma de idolatría, panteísmo y otras formas de religiones que no fueron monoteístas. Y eso fue una de las batallas grandes que Muhammad tenía con los habitantes de la Meca. Entonces, cuando él finalmente conquistó a la ciudad, él quitó los ídolos que estaban dentro de este cubo que se llamaba
del Kaaba. Y el Kaaba es esta caja negra que puedes ver en las fotos. Y eso realmente es el centro del mundo religioso del Islam. Y supuestamente hay historias, tradiciones que Ismael construyó el Kaaba originalmente. Y vamos a regresar a ese punto más adelante en el estudio del contenido del Corán. Pero en ese momento, ahora Muhammad tiene control ambos de Meca y también Medina. Y en ese momento es cuando realmente el Islam empezó a crecer en una forma más grande. Bueno, unos años después, en el año 632, tenemos la peregrinación final a Meca, cuando él regresó para quedarse. Y en este mismo año se muere Muhammad el día 8 de junio. Y puedes ver en esa foto el sepulcro de Muhammad está dentro de la mezquita al-Nabawi, que está en Medina. Entonces, eso es por razón la segunda lugar más santo del Islam. Bueno, como sabemos, aún después de la muerte del profeta, continuó creciendo el Islam. Un punto importante que voy a tocar más en detalle ahorita es que con la muerte de Muhammad empezó una división en el Islam. Había dos grupos principales, los sunitas y los chiitas. Y voy a explicar eso en más detalle ahorita, pero vamos a ver que depende de quién siguió los grupos, es donde está la división. Bueno, de ese momento, en el año 632 al año 1400 más o menos, el Islam siguió expandiéndose de esa área de Arabia, o Arabia Saudita, a muchas partes del Medio Oriente y más allá del norte de África, hasta España y en el otro lado a la India. Entonces, durante ese periodo estaba creciendo mucho el Islam. Y otro punto importante durante ese periodo, entre los años 1096 a 1272, tenemos las cruzadas. Bueno, los cristianos viviendo en Europa reconocieron que habían perdido el control de la área que es hoy en día Israel. Y ellos decidieron de enviar guerreros y otros para conquistar o reconquistar la área que hoy en día es Israel. Y eso es lo que se llaman las cruzadas. Y realmente, por esa razón, todavía hay ciertos conflictos entre los cristianos y los musulmanes basado en los eventos del pasado de las cruzadas. Y cuando tengas más tiempo, vale la pena para estudiar más en profundidad las cruzadas. Pero vamos a seguir adelante hoy en la clase acerca de Islam. Otro punto importante en cuanto a los musulmanes es lo que ocurrió en el año 1492, en que Castilla y Aragón, las familias conquistaron Granada y todos los musulmanes son expulsados de España. Y eso marca el fin del tiempo en que los musulmanes estaban en España. Y también después de este año, como sabemos, la religión continuó creciendo. Y había tiempos en que ellos tenían un gran imperio, el imperio otomano, que estaba creciendo desde otra vez, desde la parte de India hasta la Turquía. Y finalmente eso se cayó durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo mencioné antes en breve, pero quiero hablar brevemente un poquito más sobre los grupos o las divisiones del Islam. Realmente hay dos grupos principales, pero hay otros grupos que son como subgrupos que están dentro de los dos principales y también hay otros que como los sufi, quienes son, a veces son dentro del grupo de Shi y otras veces son dentro de los Sunni. Entonces, pero son otros grupos que no vamos a estudiar en profundidad simplemente debido a limitaciones de tiempo, pero pueden investigar más profundamente, pero la mayoría caen dentro de dos grupos. Uno es el grupo de los Shi'i o Shiitas, se llaman, y eso
constituyen 10 a 16% de toda la población musulmana. Principalmente están ubicadas en Irán, Irak, Azerbaiyán, Bahrein, Pakistán y la India. Y el punto principal de ellos es que ellos insisten que el primer sucesor legítimo de Muhammad fue Ali. Entonces Ali fue el yerno y también primo de Muhammad. Ali se casó con la hija Fátima, pues la hija de Muhammad que se llama Fátima, y los que siguen Shi'i, esta forma del Islam, insisten que este fue el sucesor correcto de Muhammad cuando él se murió. Al otro lado tenemos los sunitas o los suní. Y realmente la mayoría, la gran mayoría de la población musulmana son sunitas. Y eso otra vez, como pueden ver ahí, tiene 84 o hasta 90% de toda la población musulmana. Para ellos, cuando fue esa división en el año 632, ellos dijeron de que la sangre no determina quién debe de ser el sucesor legítimo, sino basado en otras cosas. Y para ellos, la autoridad suprema es el Corán y también la Sunna. La Sunna es un cuerpo de documentos que hablan de la práctica de cómo aplicar las costumbres sociales y legales. Hay otra palabra que quiero mencionar, que voy a mencionar de nuevo también ahorita, los hadices. Los hadices es otro grupo de documentos que son tradiciones que hablan de la vida de Muhammad y sus compañeros. Entonces, los hadices son los relatos de la vida de Muhammad, mientras que las sunnas son costumbres sociales y legales que expliquen cómo interpretamos ambos el Corán y también los hadices. Y eso es también, esta palabra sunna, es de donde derive el nombre del grupo, de los sunitas, porque ellos siguieron las sunnas. Bueno, unas diferencias principales entre los sunitas y chiitas. Otra vez, el punto principal de problemas, voy a decir, es que los dos grupos se dividieron sobre quién debe de ser el sucesor legítimo de Muhammad. Ali fue seleccionado por los chiitas y un señor llamado Abu Bakr por los sunitas. Abu Bakr fue el suegro de Muhammad y también su mejor amigo en muchas formas. El primer convertido al Islam y también uno que continuó con el liderazgo después de su muerte, de acuerdo con los sunitas. Otra vez, Ali era el yerno y también el primo a Muhammad. Entonces, él tenía también la misma sangre. De acuerdo con los chiitas, el sucesor apropiado por Dios tiene que ser un miembro de la familia del profeta. Entonces, la sangre siendo como una señal de la aprobación divina. Y por ellos decidieron de seguir a Ali en vez de Abu Bakr. Y hay más historia atrás de eso, pero esencialmente eso es donde empezó la división. Relacionado con eso es una diferencia sobre el culto del imam. Dentro del chiismo, ellos creen que había una serie de imams, es decir, maestros que son infalibles, no podían equivocarse. Y había 12, de acuerdo con la mayoría. Unos dicen que solamente había 7, pero esencialmente hay 12 probablemente con la mayoría dicen. Y que en este culto ellos enseñaban cosas que los musulmanes deben seguir. Bueno, de eso es aceptado solamente por los chiitas y eso es rechazado por los sunitas.
Al otro lado tenemos la importancia de las sunas. Otra vez, esas son las instrucciones de cómo aplicar los hadices, los relatos de la vida de Muhammad y también cómo aplicar el Corán en la vida diaria. Y naturalmente eso es aceptado en una forma más claro entre los sunitas y no tanto entre los chiitas. Bueno, en realidad también hay que reconocer que hay otros elementos en cuanto a la razón por tantos conflictos actualmente. Hay también problemas entre culturas, también entre grupos, entre familias específicamente. Entonces, esos dos grupos están peleando entre sí, no solamente por razones religiosas, sino por otras cosas también. Y hay que recordar eso también. Finalmente, una cosa de diferencia es que hay diferentes lugares de peregrinaje. Los dos grupos están de acuerdo con los primeros lugares más santos. Otra vez, la Meca, Medina y Jerusalén. Eso es igual entre los dos. Pero los chiitas también agregan este lugar que está en la diapositiva, la mezquita de Imam Hussein en Kerbala, Irak. El Imam Hussein fue el hijo de Ali y él fue parte de un masacre en que él fue matado con sus hijos y fue terrible y eso fue parte de la historia del desarrollo de los chiitas y otros. Si quieres investigar más profundamente, eso sería un punto importante de tomar en cuenta. Encima de esas diferencias también hay diferencias de práctica. Básicamente hacen lo mismo. Los dos creen en el Corán, los dos hacen oraciones y hacen otras prácticas típicas. Y las diferencias son mínimas en muchos sentidos, de una perspectiva de afuera, por lo menos. Pero si quieres seguir adelante, consulta a Clark, lo que está en la mano izquierda abajo y dentro de la bibliografía. Ok, cambiando temas un poquito, hemos ya mirado a la historia de la religión. Tenemos una idea más o menos de cómo desarrolló ese grupo de seguidores de Muhammad y después cómo creció al punto de tener dos grupos principales. Pero ahora quiero hablar de la base de su autoridad. ¿En qué se confían? ¿Cuál es la base de sus creencias? Y también las prácticas. Vamos a ver que hay dos cosas. Número uno es el Corán, principalmente el Corán. Y vamos a estudiar eso ahorita. Pero la segunda cosa son los hadices y las sunas que mencioné anteriormente. Otra vez, los hadices son historias y dichos, tradicionalmente considerado que son historias y dichos de la vida de Muhammad, relatados por sus compañeros, y también en las sunas tenemos la manera de ponerlos en práctica. Y podemos otra vez agregar a eso también que la base de práctica entre ciertos musulmanes tiene que ver también con cultura individual de diferentes países. No está dentro de la religión, pero es algo parecido que hemos visto, por ejemplo, en el budismo, en que dentro de ciertas áreas del budismo es diferente que otras áreas debido a ideas y conceptos de la religión. Igual es lo que se ve también dentro del Islam. Técnicamente hay dos bases, el Corán y los hadices, pero en realidad, en práctica, también se involucra también costumbres de los países distintos. Quiero pasar un tiempo más investigando qué es el Corán, de qué se trata, un poquito más información acerca del Corán. El Corán, de acuerdo con creencias islámicas, es la palabra eterna y increada. Y es dado por el Dios Alá. Y otra vez, cuando hablamos de esta palabra Alá, es simplemente el término Dios en árabe. Y no es necesariamente su nombre, pero frecuentemente se usa así. En el Corán, yo tengo, por ejemplo, una copia aquí. Vamos a ver varias cosas. Hay mucha información que vamos a tocar hoy, pero mi sugerencia es que si quieres saber mucho más del Corán, que consulta lugares en línea
donde se puede aún leer el Corán traducido al español. Entonces, un poco de trasfondo del Corán. Supuestamente, como dije antes, fue revelada al profeta Muhammad por medio del ángel Gabriel sobre un periodo de 23 años, empezando con la Sura 96 y siguiendo hasta el fin. Muhammad, de acuerdo con la tradición, Muhammad era analfabeto. Él no sabía cómo escribir ni leer. Entonces, él tenía que memorizar y recordar todas las profecías o todas las revelaciones que él recibió del ángel Gabriel. Y entonces, después de recibir las revelaciones, él comunicó estas mismas revelaciones a unos seguidores, unos amigos, quienes sirvieron como sus escribas. Entonces, él mismo no escribió el Corán, sino él recibió solamente la revelación de Gabriel y después él se comunicó oralmente a sus seguidores lo que él había recibido. Ellos también originalmente simplemente memorizaron esta información y eventualmente ellos escribieron las revelaciones. En unos años después de la muerte de Muhammad, los mismos compañeros compilaron las copias que tenían para crear un solo libro que llegó a ser el Corán. Y así fue desarrollado. Y también, otra vez, puedes investigar más profundamente sobre la crítica textual y tal vez hay variantes en ciertas lecturas, tal como con la Biblia. Hay estudios sobre cuál es la lectura original en cada pasaje, si algo fue perdido, y eso le dejo en tus propias manos para investigar con más profundidad. Como mencioné desde el principio, que el árabe es el idioma principal que se usa dentro del Islam, y el Corán fue escrito en árabe. Cuando lees, por ejemplo, un Corán en español, van a decir que no va a ser una traducción, sino es una explicación, tal vez. Van a usar otra palabra porque no piensan que se puede traducir correctamente el idioma original del árabe. Entonces, para ver el verdadero Corán, hay que leer el árabe. Entonces, cuando obtienes, por ejemplo, tu propia copia, yo tengo una en inglés, y eso es el significado de del Santo Corán, en vez de solamente traducción del Corán. Es interesante que ellos son tan cuidadosos en cómo ellos dicen, de cómo son explicado el Corán en otros idiomas. Lo interesante también en cuanto a eso, porque muchos musulmanes no son árabes, que ellos no saben mucho del Corán, porque no saben cómo leer el árabe. Y unos son también analfabetos y no pueden leer. Y por eso hay muchos que practican el Islam sin haber leído todo el Corán. Y en realidad hay muchos cristianos que habían tampoco leído la Biblia y no saben la Biblia. Y algo parecido ocurre entre los musulmanes también. Ok, quiero hablar brevemente sobre la estructura básica del Corán. El Corán es hecha de asoras que mencioné, que son como capítulos, y aleyas, que son los versículos. Y parece muy parecido a nuestras Biblias en el sentido que tiene estos capítulos y versículos. En total hay 114 asoras. Y las asoras están organizadas en una forma específica. Es la asora más larga, que comienza en el número 1, y hasta la más corta, la número 114. Entonces, cuando vemos en el Corán, cuando empezamos a terminar a las asoras, simplemente son organizadas así, de la más larga a la más corta. Y no tiene que ver con contexto, sino cada uno es separado del otro. So, cada revelación es una asora, y cada asora es distinta
de la siguiente y la que está anterior. So, hay que recordar que no vas a estar leyendo desde el principio al final para ver todo como narrativo. Tal como si fuera, muchas veces yo pienso en los salmos, cuando yo puedo comparar los salmos con lo que es una azora, que cada salmo es diferente, está dentro de un contexto diferente y no continúan normalmente. Hay unos que concuerdan o que están en orden, pero la gran mayoría son individuales. So, es lo mismo con los capítulos o las azoras del Corán. En cuanto al tamaño del Corán, aunque mi copia es muy grueso, técnicamente en cuanto al tamaño, es 80% del tamaño del Nuevo Testamento. Entonces no es tan largo como nuestro Nuevo Testamento, menos toda la Biblia. Eso es bastante más corto que tenemos en la Biblia. El contenido. Bueno, de acuerdo con Wikipedia, yo creo que ellos resumieron bien el contenido. Es una mezcla de narrativo, exhortación y prescripción legal. Entonces, parte está hablando de historias. Vamos a ver que hay varios individuos de la Biblia quienes son mencionados en el Corán y sus historias alrededor de ellos. También hay ciertas exhortaciones de cómo deben adorar, cómo deben pensar de Alá, y otras exhortaciones. Y finalmente, unas cosas legales de cómo deben vivir sus vidas. En cuanto al estilo, los que estudian el Corán en profundidad dicen que tiene su propio estilo y que no se puede ser comparado con otro libro. Pero esencialmente tienen elementos de la poesía y la prosa en diferentes partes. Cuando yo lo leo, voy a decir de mi perspectiva, a mí me parece mucho como poesía. Tiene cierto ritmo y está normalmente escrito en un formato muy parecido a la poesía. Y repite frecuentemente palabras y también repite oraciones que le da un sentir de un ritmo y una poema. De mi perspectiva parece muy parecida a la poesía. Pero otra vez, les sugiero que consultas unas páginas web donde puedes investigar por ti mismo. Ok, algo interesante en eso, creo que para nosotros es, en cuanto al contenido, es que hay muchas personas bíblicas que se encuentran en el Corán. Otra vez, tenemos que recordar que cuando llegó Muhammad ya había pasado todo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver varias personas bíblicas dentro de las páginas del Corán. Por ejemplo, Adán se menciona y esos son azoras también con los versículos también al lado. Abraham es un personaje muy importante. Él es el padre también de esta fe, tal como el padre de la fe de los judíos y los cristianos. Y hay las historias de Abraham, Lot, Ismael. Yo quiero tomar un segundo para mencionar eso en más detalle. La historia de Abraham y el sacrificio de su hijo. En la Biblia se encuentra eso en Génesis capítulo 22. Y en tal caso, en la Biblia dice que Abraham llevó su hijo Isaac para sacrificarlo, de acuerdo con una revelación de Dios. Pero en el Corán fue el hijo Ismael. Y es interesante. Y si quiere leerlo en su detalle, puede consultar lo que está en Azora 37. Es una historia bastante larga. Y es interesante que también hablando de eso, supuestamente lo hizo en donde estoy actualmente, la Meca. Entonces, eso fue el lugar donde él sacrificaba a su hijo. Está en el cubo que vimos antes en la foto, en el centro de la Meca. Entonces, en el Islam es una historia igual, pero los personajes han cambiado de Isaac a Ismael. Bueno, también hablando de personajes de la Biblia, José, en la historia en que él fue llevado cautivo a Egipto, etc., eso es contado en la historia más desarrollada de la Biblia, entonces que se encuentra en el Corán.
Están a Sura número 12 y eso tiene mucho más información sobre él. También Moisés es la persona bíblica más mencionada en el Corán. Uno en cada 3 de las historias lo menciona. Entonces es un personaje muy, muy importante en el Corán. También se menciona David, aunque en árabe se llama Daud, y él está mencionado en unos puntos. Y finalmente también es mencionado Jesús. Otra vez en árabe su nombre es Isa, y él es mencionado 93 veces. Y es interesante que ellos también piensan que Jesús era un profeta de Alá. ¿Okay? Él fue un profeta de Alá, pero una diferencia grande es que ellos no piensan que era el Hijo de Dios, que no fue posible que Él fue Dios en la carne. Y vamos a regresar a ese punto más adelante cuando hablamos de cómo podemos comunicarnos con los musulmanes en nuestros países. Entonces, en cuanto al contenido, como puedes ver, hay mucha información que se conecta con la Biblia. Hay muchos personajes, aún más que he mencionado aquí. Hay otros individuos y historias que se encuentran en el Corán, que se encuentran en una forma parecida en la Biblia. Aún se menciona María, por ejemplo, la madre de Jesús, y también Salomón y muchos otros que son mencionados en el Corán. Entonces, finalizando esta porción sobre el Corán, quiero enfatizar la importancia. Si quieres saber más, puedes consultar unas páginas web donde se puede leer o aún escuchar el Corán leído. Entonces, yo creo que es la manera mejor para tener una idea de cómo es el sentir de leer este documento. Ok, ahora quiero enfocarnos en los últimos minutos para esta clase en unas creencias y prácticas. Y específicamente vamos a tocar solamente en esta clase las creencias centrales del Islam. Realmente hay 5 creencias esenciales del Islam. Unos las llaman los 5 pilares de la fe. ¿Okay? Y vamos a ver en la próxima lección que también hay 5 pilares de la adoración. Y es interesante que hay una historia, de acuerdo con un hadice, uno de los relatos de la vida de Muhammad, en que el ángel Gabriel lo visitó como un hombre en blanco y habló con Muhammad y le dijo, ¿qué es el Islam? Y Muhammad respondió con los 5 pilares de Islam. Después preguntó Gabriel, ¿y qué es la fe? Y Muhammad respondió con las 5 creencias esenciales del Islam. Finalmente, Gabriel le preguntó, ¿y qué es virtud? Y Muhammad respondió, que debemos adorar a Dios como lo hemos visto, porque si no lo vemos, sin embargo, Él nos ve. Entonces Gabriel se fue. Entonces, en este relato, esta historia de los hadices, vemos los 2 mencionados. En cuanto a los 5 pilares de la adoración, es el Islam en práctica, esencialmente, ¿qué hacen? Pero los 5 pilares de fe son lo que vamos a ver ahora. Y consisten de lo siguiente. Voy a darles rápidamente y después vamos a desarrollar cada uno en detalle. Número 1 es la creencia en Alá, es decir, el monoteísmo absoluto. Número 2 es la creencia en todos los mensajeros de Alá y las escrituras y revelaciones de Dios. Número 3 es creencia en los ángeles. Número 4 es la creencia en el día del juicio final. Y finalmente es la creencia en el saber intemporal de Dios y su poder para planear y ejecutar sus planes. Entonces, estas 5 creencias constituyen el central de la doctrina o el credo del Islam. Y eso fue lo que respondió Muhammad en este hadith. Número 1. La idea de creencia en Alá como el monoteísmo absoluto.
Se llaman eso en arameo, en árabe, el tawhid o la unidad, la de que Él es uno. Nota lo que dice aquí abajo. Es del Corán en las horas 112. Él es Dios, uno. Dios es el Señor absoluto, a quien todos se dirigen en sus necesidades. No ha engendrado, interesante, ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. Entonces, notaron el vocabulario seleccionado. No es engendrado ni ha sido engendrado. Bueno, cuando hablamos aquí de la idea de que Dios es uno y no hay otro, eso claramente fue escrito en relación con la creencia en el 7º siglo de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Él fue engendrado por el mismo Dios. Ellos creen que es el mismo Dios de Abraham, Isaac, etc., pero que Jesús no fue engendrado por Dios. Y eso es probablemente la creencia más repetida por los musulmanes. Entonces, otra vez, resumiendo esa parte en cuanto a los cristianos, es que naturalmente Jesús no puede ser Yahweh aquí en la carne o Alá en la carne, sino simplemente un profeta de Dios. Y vamos otra vez a revisar ese concepto más adelante. Número 2. La creencia en todos los mensajeros de Alá y las escrituras y las revelaciones de Dios. Bueno, de acuerdo con el Corán, había 25 mensajeros de Dios sobre un periodo de tiempo, incluyendo Adán, Noé, Salomón, Jesús y muchos otros que están en la Biblia. Pero la diferencia es importante. Muhammad se distingue entre ellos como el último mensajero y la gloria culminante de la fundación de los profetas. Los 25 profetas fueron regionales o por un periodo de tiempo solamente. Y la idea es que Muhammad realmente es el último que culminó todas las revelaciones de Dios, de acuerdo con las creencias de los musulmanes. También es importante contemplar que en ese momento, ellos, para ver su perspectiva en las creencias de los cristianos y los judíos, ellos creen que, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron dados por Alá. Ellos creen que esos documentos fueron dados por Alá por medio de esos mensajeros que menciono aquí, pero fue corrompido sobre el tiempo. Y por esa razón que Dios tenía que enviar a Muhammad para corregir lo que habían corrompido los seguidores. Por ejemplo, en cuanto al Nuevo Testamento, ellos creen que Jesús fue un mensajero verdadero de Alá, pero los discípulos malinterpretaron y no cumplieron con las enseñanzas correctamente, no enseñaron sus enseñanzas correctamente, al punto que cuando escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento, que fue incorrecto. Y por esa razón, en los siglos después, Dios tiene que enviar a Muhammad para hacer estas correcciones. Igual con lo que pasó con el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento y las escrituras de los judíos. Y aquí tengo una cita que quiero mencionar específicamente en cuanto a eso. Algunos de esos libros y revelaciones, los de Abraham, Moisés, Jesús y otros profetas, se habían perdido o corrompidos, como es el caso del Evangelio o la Torah. Otros olvidados, abandonados o escondidos. El único libro auténtico y completo de Dios que existe hoy es el Sagrado Corán. Y así es la creencia de los musulmanes en cuanto a los otros documentos actuales de la Biblia. Ok, número 3. Una creencia en los ángeles. Ángeles son mencionados más de 80 veces en el Corán y su descripción es parecida a la que se encuentra en la Biblia.
Y ya hemos mencionado la de que Gabriel fue el mensajero quien trajo las revelaciones al profeta Muhammad, de acuerdo con el Corán. Al otro lado, también Satanás es mencionado en la teología o las creencias de los musulmanes. Él se llama Iblis o Al-Shaitan. Naturalmente, Satanás y Shaitán es desde la misma palabra o las mismas raíces. Y de acuerdo con el Corán, es un ángel caído quien fue rechazado de la presencia de Dios. Y para ayudarle a Satanás, había los que se llaman Jinn y Shaitán. Y esos son seres menores o menores que influyen a los seres humanos. Más o menos la misma idea de diablitos o otras cosas, demonios, que pueden influir las vidas de los seres humanos. También hablando de ellos, esta palabra Jinn es donde se encuentra también un genio. Es la idea de que un genio en las ideas de los árabes viene de esa palabra Jinn. Él está entre como un tipo de ángel, de cierta forma maligno, porque tiene poderes extraordinarios. Bueno, en cuanto a los ángeles buenos, ellos tienen tres funciones dentro del Islam. Número uno es que en el cielo adoran ellos a Alá, trabajando como mensajeros, también cargando a su trono. Son instrumentos de Dios en la tierra. Ellos también son como guardias de los seres humanos. Y también son instrumental en la muerte y la resurrección del individuo. Y vas a ver que si estudias más profundamente sobre las creencias de la muerte y la resurrección, vas a ver que ángeles tienen una parte muy importante en ese periodo de la vida de uno. Número 4, la creencia en el día final. Hablando de ese tema. Bueno, un punto importante para recordar cuando hablamos del día final o día del juicio. Ellos, tal como los cristianos, creen que en la vida hay una sola vida, en comparación con lo que hemos estudiado con budismo. Los musulmanes creen que hay una sola vida y la vida es lineal, tal como nosotros, en vez de tener muchas vidas y la reencarnación. Entonces, en este caso, hay una sola oportunidad de ser salvo. Y que todo que hacemos en este mundo, cada actividad, están contados y conservados en un registro exacto. Entonces, todo lo bueno, todo lo malo, es contado en un registro reservado para el día del final, del juicio del día final. Algo tres, parecido a lo que creemos nosotros cristianos basado en la Biblia. Entonces, pero la clave es que todo es registrado, lo bueno y lo malo, y eso va a afectar si puedes o no puedes entrar en el cielo. Bueno, cuando hablamos de la vida después de la muerte, podemos ver que ambos, el cielo y el infierno, tienen 7 niveles, debido a qué bueno es una persona o qué mala es una persona. Y puedes consultar el Corán en esas partes para ver más detalles sobre eso. En cuanto al infierno, un poco de palabras sobre el infierno. Principalmente hay imágenes de fuego y otras. Puedes investigar más profundamente si quieres, pero es muy parecido a las imágenes que se encuentran dentro del cristianismo. También es el castigo que corresponde al pecado. Otra vez, por esa razón hay diferentes niveles del infierno dentro del Islam. Y en el nivel más bajo crece el árbol Zakum. Y otra vez, te permito a ti a estudiar eso más en detalle, pero es el peor lugar del universo. Al otro lado, en el lado bueno, el cielo, en el Corán describe que uno puede ver la cara de Dios en el cielo. Y eso es la meta, es lo que uno quiere, es lo que uno busca. También hay imágenes del jardín o el paraíso. Otra vez, algo parecido a lo que tenemos nosotros cristianos como creencias del
del cielo. Siempre cuando hablamos del cielo hay esa pregunta sobre la creencia de que cada varón fiel o ciertos varones fieles que son sumamente fieles recibirían 70 vírgenes como sus esposas y tendría un harén, por ejemplo, en el cielo. Bueno, eso no viene directamente del Corán. No se encuentra esta instrucción o esta creencia, doctrina dentro del Corán, sino viene de ciertos hadices que vinieron más tardecito. Entonces, por eso no es totalmente creído por todos los musulmanes, me parece, porque no es basado directamente en el Corán. Número 5, y finalmente, vamos a ver que la importancia de la creencia en el saber intemporal de Dios y en su poder para planear y ejecutar sus planes. Puedes ver que los musulmanes le llaman a este artículo de fe la creencia en Qadá o Qadar, y eso significa simplemente la voluntad de Dios. Es la idea que Dios controla cada evento que ha pasado, que está pasando o que va a pasar en el universo. Nada pasa afuera de su voluntad. Entonces es muy parecido a si conoces mucho del calvinismo dentro del cristianismo, que Dios cumple con todo que ocurre en el universo. Y realmente en muchos sentidos quita la voluntad humana en cierta forma. Entonces los musulmanes creen que Alá, Él puede planificar y ejecutar todos sus planes y toda su voluntad. Bueno, y eso realmente nos ayuda a llegar al fin de la clase del día de hoy. Vamos a parar aquí y vamos a hacer inicio sobre otras partes de este idioma esta religión tan interesante del Islam. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por la atención. Entonces nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.